Bueno, estamos por terminar los ciclos de Génesis y debemos recordar algo antes de entrar en el estudio de esta mañana en cuanto a Abraham e Isaac. Si el hermano Caleb, el pastor Caleb, en 5 capítulos abarcó 52 minutos, yo tengo 11 capítulos. Abróchate bien. No, pero tenemos que abarcar mucho en esta mañana porque estamos tocando lo que tiene que ver con Abraham e Isaac. No todos los capítulos, desde el capítulo 16 hasta el capítulo 26, tienen que ver con Abraham e Isaac, pero mucho sí. Tienen otras cosas en cuanto a Sodoma y Gomorra, y tenemos otras cosas también de una batalla de Abimelech y otras cosas, pero solamente vamos a tocar lo que tiene que ver con ese pico en el libro de Génesis, antes de entrar a fondo en el libro de ¿qué? Éxodo. Muy bien. Pero antes de entrar ahí, esos son lo que estamos viendo hoy día, el 16, el 23 y luego, ajá. ¿Qué tiene que ver con eso? Eso es la publicidad. Estoy por resaltar algo. La publicidad hace algo para resaltar un protagonista importante, ¿verdad? Aquí, ¿quién es? Ajá. Hay otras personas importantes, pero en esa parte, ¿verdad? En cuanto a la comunión, él es la persona más importante. ¿Y aquí? Sí, porque él es en esta serie la persona más importante. ¿A qué voy? ¿Quién es más importante? ¿El Padre? ¿El Hijo? ¿O el Espíritu Santo? Sí. Exactamente. Padre, Hijo, Espíritu Santo. La misma esencia, el mismo Dios. Y por eso nosotros usamos el triángulo para hablar de lo que es Dios. Dios es una sola persona, o un solo Dios más bien, con 3 personalidades, 3 ángulos iguales, 60, 60, 60, 180 grados, ¿verdad? Son iguales, tienen funciones distintas, ¿verdad? Por eso Cristo nos enseñó a orar al Padre en su nombre, guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Lo mismo encontramos, la misma idea en cuanto a la creación también. La inspiración de las Escrituras. Sabemos, según 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios e útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfectamente enterado preparado para toda buena obra, ¿verdad? Y eso es la parte importante, saber, porque tenemos las Escrituras en la Biblia, donde podemos aprender de Cristo. Vamos a ir. Juan, el Evangelio de San Juan. ¿Qué tiene que ver eso con Abraham e Isaac? Veremos. Juan capítulo 5 y los versículos 39 a 47. Dice allí, escudriñad las Escrituras. Jesús hablando, ¿y qué Escrituras tenían ellos en ese momento? Solamente el Antiguo Testamento, ¿verdad? Habían pasado 400 años de silencio y luego llegó Jesús, pero otros años más, hasta que Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan comenzaron a escribir.
Entonces Jesús, haciendo referencia al Antiguo Testamento, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. ¿Qué estamos estudiando? Génesis. Y luego, escrito por Moisés. Porque si no, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus ¿qué? Escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, para creer y aprender de Jesús, tenemos que estudiar también lo del Antiguo Testamento, lo que estamos haciendo. Pero desafortunadamente, hoy en día, ¿verdad? Tenemos... ¡Ay! Se me fue. Y no entró ahí la última parte. Se quedó fuera. Hay sectas hoy en día. Sectas, dos en particulares. La secta de solo Jesús. Ellos creen que solamente existe Jesús, no Jehová ni el Espíritu Santo, solo Jesús. Y por eso solamente leen las palabras de Jesús. Y también hay otra secta que se llama Cristianos de las Letras Rojas. En algunas Biblias hoy en día hay las letras rojas, son las palabras de Jesús. Y esas sectas solamente creen en las palabras de Jesús y solamente promueven las palabras de Jesús. Pero nosotros creemos y en toda la Biblia cada palabra tiene el mismo peso, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y por eso estamos estudiando, y vamos ahora a Génesis capítulo 16. Y vamos a estudiar algo de la vida de Abraham e Isaac. ¿Qué o cuál imagen viene a la mente cuando menciona el tema de Abraham e Isaac? El sacrificio, ¿verdad? Pero muchas cosas importantes comenzaron antes de ese momento. Y por eso vamos a estar viendo 11 capítulos en esta mañana. Recuerden que son picos, no vamos a quedarnos para picotear, no vamos a quedarnos para descansar, poner la hamaca, el chinchorro, según tu país, para colgarnos ahí y descansar. Nos vamos de pico en pico. Solamente para recordarnos, para poder entrar bien, de lleno, en el libro de Éxodo. Tenemos 2 domingos más, yo creo. 3 domingos más antes de entrar en Éxodo. Y para eso también debemos recordar que en el Nuevo Testamento, no sé si está ahí, no está ahí. En Romanos capítulo 4, versículo 13 a 25, encontramos ese relato sobre la fe de Abraham. Su fe, estando ya anciano, viejo, ya no funcionaban las cosas naturales de su juventud, menos su mujer, Sara. Imposible tener hijos.
Estamos aquí en capítulo 16. En capítulo 15, lo que vimos el domingo pasado, versículos 3 y 4. Génesis 15, 3 y 4. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole. Él está hablando con Jehová, está reclamando. Tú me diste una promesa de qué? De mucha gente, multitudes de gentes. Y no tengo hijo. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Pero mira, ya tengo tantos años. ¿Cómo es posible eso? Ahora el capítulo 16, versículos 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Lo que encontramos aquí es el pecado de Abraham en ese momento, antes de llegar a ser Abraham, de no esperar la voluntad de Dios. En este mensaje de esta mañana os voy a lanzar 4 preguntas. Y aquí está la primera pregunta. ¿Cómo reaccionas ante la soberanía de Dios? ¿Qué dijo Abraham en capítulo 15, versículo 3? No me has dado prole. ¿Qué dijo Sara? Jehová, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Hay una promesa por delante. Abraham dijo, no tengo prole, no tengo hijos. Sara, ¿qué dijo? Sara, dijo, ¿qué? Jehová me ha hecho estéril. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una realidad en cuanto a los cuerpos, en cuanto al momento, pero ellos no están pensando en la fidelidad de Dios, en lo imposible que Dios puede hacer. Esperar lo que él había dicho. Y esperar lo que Él les había prometido. Por todo la Biblia encontramos el pecado de la desobediencia. Comenzó con Adán y Eva, y luego siguió por todo, y ahora estamos con Abraham también, con la desobediencia de no creer, de no confiar. Es otra cosa muy importante que no he puesto aquí, pero hablar de fe, confianza y obediencia es una línea de igual importancia. Obediencia significa fe, fe significa obediencia, confianza significa obediencia, confianza significa fe. Todos son iguales. Si tú tienes confianza, tú vas a obedecer. Si tú tienes obediencia es porque tienes fe en lo que Dios nos ha dicho. ¿Cómo reaccionas ante la soberanía de Dios? Dios te ha permitido en este momento algo en tu vida. Cada uno de nosotros estamos batallando con algo. Puede ser su presupuesto, puede ser su salud, puede ser su familia, puede ser su matrimonio, puede ser sus hijos, puede ser sus nietos, puede ser el perro al lado tuyo. Nosotros tenemos que entender que Dios está controlando para todo su honra y gloria, y nosotros de nuestra parte tenemos que esperar y tener paciencia y confiar en Dios.
¿Qué pasó con el nacimiento con la sierva de Sarai? Versículo 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Entonces encontramos aquí el nacimiento de Ismael. Dios ha oído, Dios escucha o Dios ha escuchado. Pero debemos siempre entender eso. Los descendientes de Ismael son los árabes y la mayoría de ellos son musulmanes. Todos los países musulmanes. Ahí está Israel. De Ismael, 12 tribus. De Isaac, 12 tribus. Tengo un vídeo muy interesante en cuanto a eso, pero no es el momento. Pero quiero resaltar el siguiente. Nuestros pecados siempre traen consecuencias. Podemos elegir el pecado, pero no podemos elegir seleccionar las consecuencias. Los descendientes de Ismael son los árabes y la mayoría de ellos musulmanes. No todos, gracias a Dios, hay árabes creyentes cristianos en Cristo Jesús. Y por eso tenemos que seguir orando por Marwan y Mafer en Marruecos, la obra que ellos están haciendo ahí constantemente, siendo testimonio, luz en medio de los árabes. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo reaccionas tú ante de la soberanía de Dios? Lo que Dios ha permitido entrar, pasar o tener en tu vida. Porque todos nosotros estamos pasando por algo. Cada uno por igual. Por estar aquí no significa que yo estoy sin problema. No, de ninguna manera. Todos nosotros tenemos que enfrentar algo y confiar en un Dios que es soberano y sabe lo que está haciendo. Espera a que él diga. La promesa. Ahora llega. La promesa a Abraham, reiterada ¿cuál fue la otra palabra? Repetida. La promesa repetida, capítulo 17 y 18. Aquí encontramos que pasaron 13 años y Abraham ya tenía 99. ¡Peor todavía! Si fue difícil con 86, ya con 99, olvídalo. Que tengo que reajustar mi teología. Y tengo que recordar a Dios que 13 años, 99, ya es imposible. Versículos 2 al 8. Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham. La promesa de las multitudes y de la tierra. Eso es importante recordar. No solamente multitudes, pero también la tierra. Lo predominante en el himno nacional de Israel es el tema de la tierra. ¿Cuántos estuvieron conmigo en Beasain cuando estudiamos la persona de Josué? ¿Nadie? ¿Tú estabas? ¿Qué estaba diciendo yo? En cuanto Josué, lo que empujaba la nación de Israel fue la tierra. Tierra. Tenemos una tierra por delante, empujándonos para seguir, batallando por obtener, por conseguir la tierra. Se ve por todo el Antiguo Testamento. Ahí puede entrar otra pregunta, pero solamente tengo 4, entonces no puedo levantarlo en ese momento. Versículos 9 a 14. Ahí tenemos la señal del pacto, la circuncisión de todo varón. Algo muy importante para los israelitas, para los judíos. Ese señal del pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. Abraham llegó a ser Abraham. Entonces, hoy en día ellos cumplen con eso
casi todos por igual. Y en los versículos, ya que estamos tocando picos, en los versículos 15 a 22 tenemos el cambio del nombre de Sarai a Sara y el nombre dado por Dios al hijo legítimo del pacto de la promesa, Isaac. Isaac, ¿qué significa? Risa. ¿Habéis tenido un hijo que te da risa? A veces, ¿no? A veces, porque a mí Dios, porque a mí. Cada hijo es distinto. Cada hijo necesita su atención distinta, su disciplina de una manera distinta también. No todos responden bien a los látigos. ¿Qué dije yo? Pero Dios dio esa señal de pacto. Y cambió también el nombre de Sarai a Sara. Y en el capítulo 18 encontramos el anuncio del mensajero de Dios que Sara quedaría embarazada. Vamos a Romanos capítulo 4. Guarda ahí tu dedo en capítulo 18. Romanos capítulo 4. Y voy a leer los versículos 18 al 21. Hablando de Abraham, dice en versículo 18, y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Sí? ¿Qué pasó con Agar? Pero vamos viendo aquí que el apóstol Pablo está resaltando lo principal de Abraham, no su debilidad. Que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hasta el versículo 21, sí. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién? Dios. Entonces encontramos aquí la segunda pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando Dios te da una tarea? Porque al conocer a Cristo como Salvador, cada uno por igual ha recibido un talento, un don, una habilidad espiritual para usar en el cuerpo de Cristo. Tenemos aquí un cuerpo de Cristo. Hay un cuerpo universal y hay un cuerpo local. Eso es el cuerpo local. Cada uno por igual ha recibido una habilidad espiritual para usar en el cuerpo. ¿Tú sabes tu función? ¿Tú sabes cómo Dios quiere usarte? Y a veces llegamos a entender, pero tú dices, o yo digo, quien sea, yo no sé si puedo hacer eso. Hay que recordar, 99 años, 100 años, la esterilidad de Sara. Pero Dios, tú estás pidiéndome hacer algo que no tiene razón, no tiene sentido. No está dentro del marco de la mentalidad humana. ¿Cómo reaccionas cuando Dios te da una tarea o un desafío? ¿O quiere que tomes un paso de fe para obedecer a su palabra? Ser bautizado, ofrendar,
ser fiel a la institución que Dios estableció, que se llama la iglesia, hacer discípulos, ser uno enviado, anunciar el evangelio a todo el mundo y muchas otras cosas. Vamos a hacer un salto al capítulo 21, porque tiene que ver con Abraham e Isaac. Versículos 1 al 6, capítulo 21. Visitó Jehová a Sara, como había dicho. Amén, gloria a Dios por eso. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Espero que estáis subrayando cómo había dicho, cómo había hablado. En el tiempo de Dios le había dicho, como Dios le había mandado. Es Dios ordenando todo. Ya era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Bueno, encontramos aquí el hijo legítimo, el hijo prometido. Y a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento del plan de Dios. Pero luego llegamos a lo que está en tu mente, ese cuadro. Capítulo 22. Aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham. Capítulo 22, versículo 1. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocaustos sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Aquí encontramos la fe de Abraham en cuanto a la promesa de Dios, versículos 5 y 8. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allá, y adoraremos, ¿y qué? Volveremos a vosotros. Sabía que tenía que matar a su hijo, pero de una u otra forma sabía que iba a volver ellos dos juntos. Versículo 8 también. Y respondió Abraham, Dios se proveerá cuando su hijo dijo, aquí tengo el fuego, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 7, la última pregunta. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. En su mente solamente estaba la muerte de su hijo. Y en los versículos 9 a 14 encontramos que Dios se dio a conocer. Dios está dándose a conocer a través de todo el Antiguo Testamento sus nombres distintos, sus distintos nombres. Y ese es otro. Quizás uno de los más famosos
más conocidos nombres de Dios. Y Dios proveyó. No murió Isaac. Volvieron juntos. Pero esa porción tan importante que tenemos, debemos hacernos la pregunta. Tú y yo, nosotros como iglesia, personalmente y como comunidad, ¿conocemos a Jehová Jireh? El que puede proveerte paz emocional, gozo en la tormenta, seguridad de la salvación, perdón de todos tus pecados, vida eterna y mucho más. Él nos ha provisto su sacrificio. El Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo tiene que ver con Dios dándose a conocer a su pueblo y a nosotros también. Yo estoy estudiando algo aparte en mi tiempo devocional, vamos a decirlo así, y tengo que estudiarlo más a fondo. Y estoy meditando sobre el propósito por el cual vino Jesús a este mundo. En tu mente, ¿por qué vino Jesús a este mundo? Fue enviado por el Padre porque nos ama. Juan 3:16, Romanos 5:8. Pero ¿por qué vino Jesús a este mundo? Encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, los ángeles proclamaron algo. Hablaron de dos cosas: paz y gozo. Y la única manera para tener paz y gozo es tener lo que hemos estudiado en la primera hora: ser reconciliados y justificados. Él vino al mundo para dar al mundo lo que el mundo no tiene: paz emocional, gozo y alegría a pesar de las tormentas, las realidades de la vida. ¿Conoces a Jehová Jireh? ¿Tienes paz emocional? ¿Tienes gozo en la tormenta? ¿Tienes seguridad de la salvación, perdón de todos tus pecados, vida eterna y mucho más? Debemos aprender de Él. Capítulo 24. Vamos allá. Abraham e Isaac. De la parentela de Abraham, una esposa para Isaac. Eso es otra media hora, 45 minutos, ese punto, principalmente para los jóvenes y los solteros. Encuentro aquí muchos principios en cuanto al noviazgo, en cuanto al matrimonio, que desafortunadamente muchos no están cumpliendo. Y voy rápido. Aquí. Voy a ponerlos ya. ¿Qué dijo Abraham a su criado? Versículo 3. No de las hijas de los cananeos. He tenido un amigo venezolano ahí en Venezuela cuando estuvimos ahí, y era, a veces estaba conmigo haciendo deberes, lo que sea, y pasó chicas lindas y él dijo: han caído ángeles del cielo. Yo le dije: son hijas cananeas, apártate. Él siempre haciendo comentarios así de las chicas. Copastor, soltero, viendo.
Él siempre decía, han caído ángeles del cielo. Y de hijas de Cananeas, perdón. Y ahí está, 2 Corintios 6, 14 y 16. No os unáis en yugo desigual. Padres, enseña eso en la casa. Aquí en la iglesia vamos a enseñar eso. La manera del enemigo para debilitar la iglesia es tener familias, matrimonios divididos. Un creyente con un inconverso, o un inconverso o un creyente con la chica siendo inconversa. Se puede extenderse largamente aquí. ¿Qué dijo él en versículo 4? Pero si de mi parentela, esa persona debe ser de la familia de Dios con quien tú vas a andar. Jóvenes, solteros, padres, enseñen eso. Versículo 13. Se puso frente a la fuente de agua donde salen las doncellas. Él sabía dónde buscar. Por eso hay que ir a los retiros, a los campamentos, a los votos donde están las chicas y los muchachos. De la misma familia, de la misma fe. Campamentos, retiros, conferencias. Hay que ir a sus fuentes con un buen anzuelo. Son cosas naturales, son cosas de la vida. Y hay que enseñar eso. Porque hay mucha influencia ahí, en las escuelas, en la calle, en Calle Laurel, por todas partes. Pero hay algunos que dicen que eso es enseñable. Dice la madre al hijo y dice, hombre, que no. Digo, las enseñas las has aprendido en la calle. Versículo 14, es cierto. El criado pidió algo específico. ¿Qué pidió él? Una chica, doncella, que le iba a dar agua a pedirlo, pero no solamente a él, pero también a sus camellos. ¿Cómo estás pidiendo a Dios por tu compañera, por tu compañero? Yo pedí de Dios por esa mujer que en su día tenía otro color de pelo. Yo pedí por eso. Pedí que podía tener algo de música, y sabe música, y que quería acompañarme a la obra misionera. Hay que pedir de Dios, Señor, dame una chica, un muchacho para trabajar juntos. En la consejería bíblica, cuando estoy aconsejando un muchacho y una muchacha en cuanto al noviazgo, yo les hago la pregunta, ¿por qué tú quieres andar con él o ella con él o él con ella? Si escucho muchas veces porque quiero que me da seguridad, me da eso, ya es un fracaso. No, yo quiero andar con él, con ella, porque yo quiero que estemos juntos para hacer la voluntad de Dios. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con la gloria de Dios. El matrimonio, la primera institución que Dios estableció aquí sobre la tierra. Se puede extenderse mucho más, pero no tenemos tiempo. Corriendo. 32 de 52, el criado habla con el pastor. El padre de Rebeca. Pidió la mano. Bueno, con muchas cosas atractivas también. Pero pidió la mano. No es nada de ningún país en particular. Es algo bíblico reconocer la autoridad en el sistema de la familia.
voy a dejarlo ahí. Para terminar, 2 puntos más. Vamos a estudiar Jacob y el próximo domingo, de ahí sale Jacob y Esaú. Capítulo 25, 19 a 36. Y el último punto, el pacto de Dios con Isaac. Vamos al capítulo 26. Voy a leer versículos 1 a 5. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esa tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Hemos escuchado eso desde Génesis capítulo 12. Y daré tu descendencia todas esas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardar mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes, con todos sus pecados, vio el corazón y el deseo de Abraham de hacer lo correcto, a pesar de sus debilidades. Entonces encontramos aquí Dios siguiendo con la última pregunta. ¿Puedes confiar en la palabra de Dios? Sí. Entender que Dios quiere que seamos hijos de luz. Sed santos porque yo soy santo. Vivir en santidad. Eso fue parte de mi mensaje en las Canarias el domingo pasado. Ellos tratando de abrir de nuevo el local y cumplir con la misión de establecer la iglesia. Y el tema fue la iglesia, 2 cosas: unidad y santidad. Luchar por la unidad y luchar por la santidad. Y aquí encontramos la importancia de poder confiar en la palabra de Dios. Repito las 4 preguntas. Capítulo 16, versículo 2. ¿Cómo reaccionas antes de la soberanía de Dios? Capítulo 18, versículos 1 a 15. ¿Cómo reaccionas cuando Dios te da una tarea o quiere que tú hagas algo? Él quiere que todo el mundo esté metido haciendo algo. Número 3. ¿Conoces a Jehová Jireh? ¿De verdad? Él que proveerte paz emocional, gozo en la tormenta y todo lo demás. Y la 4ª pregunta. Dios repitió la promesa de Abraham a su hijo Isaac. ¿Podemos nosotros también confiar en lo que tenemos de parte de Dios, su palabra? Por eso hay que entenderla y que no seamos oidores solamente, sino que hacedores de la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, gracias por la palabra tuya. Jesús dijo a la gente en su día: hay que escudriñar las Escrituras. Y es lo que estamos tratando de hacer hoy en día. Las Escrituras del Antiguo Testamento, las Escrituras del Nuevo Testamento, para conocer mejor al que vino a morir por nosotros. Gracias por las promesas. Gracias por lo que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos a salir de aquí fortalecidos
para cumplir tu santa voluntad, sabiendo que tú eres soberano, que tú nos has llamado, nos has enviado para hacer luz en este mundo. Ayúdanos a confiar por completo en la palabra tuya, en cada circunstancia, como podemos enfrentar aquí en la tierra. Que tu nombre sea glorificado y magnificado en medio nuestro. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor bendiga ricamente. Y en 5 minutos comenzamos la segunda hora.